Buenos días. Queremos hablar de hemostasia, que es una alteración sanguínea muy importante de tener en cuenta y que se debe tener pleno dominio de todo el proceso hemostático. El concepto fundamental que debemos tener que es la detención del flujo sanguíneo y que es un proceso normal, puede ser normal, donde intervienen inhibidores, intervienen activadores, pero también podemos decir que es normal cuando sella un vaso e impide la hemorragia. Pero también podemos decir que es anormal cuando causa una coagulación inadecuada o insuficiente para detener la hemorragia. Por lo tanto, son cosas que tenemos que tener bien en claro cuando hablamos de hemostasia. Que la hemostasia se puede cumplir en forma normal, cuando hay un proceso que está todo normal y reacciona el organismo en forma normal. Pero también podemos pensar de que puede haber alguna normalidad, por lo tanto no se va a detener la hemorragia y no va a haber una coagulación adecuada. El mecanismo por el cual se produce todo este proceso podemos dividirlo en 5 pasos. En primer lugar, el vasoespasmo, que se produce de forma inmediata al traumatismo, a la lesión. Luego le sigue la formación del tapón plaquetario, que tiene todo un proceso largo que en el transcurso de la charla lo vamos a tratar de dejar bien claro todos estos conceptos. Luego viene la coagulación de la sangre, la retracción del coágulo y finalmente la disolución del coágulo. Es decir que estos 5 procesos, vasoespasmo, formación del tapón plaquetario, coagulación de la sangre, retracción del coágulo y finalmente la disolución del coágulo, son parámetros que hay que tenerlos muy en cuenta, porque cada uno de ellos tiene todo un proceso que finalmente es lo que nosotros pretendemos que todo estudiante de medicina conozca formalmente cuando hablamos de hemostasia. En este esquema encontramos un proceso de cuando se produce una lesión vascular y que en primer lugar hay una vasoconstricción, luego hay una adherencia y agregación plaquetaria que va a llevar a la coagulación mediante la acción de liberación de factores tisulares que finalmente termina en la hemostasia. Ese proceso de hemostasia posteriormente se produce una fibrinolisis y se restaura la circulación. Acá vemos cómo en distintos pasos se produce este proceso. El primero de ellos tenemos una vasoconstricción que hace que la lesión determine una serie de reacciones en el endotelio vascular que posteriormente lo va a llevar a una hemostasia primaria que se desencadena luego de haberse producido la vasoconstricción, y esa vasoconstricción ha disminuido la circulación hemodinámica o hay alteraciones circulatorias en general, y luego se produce la liberación de tromboxano y ADP, por el cual se inicia todo un proceso de cambios de forma, adhesión de las plaquetas, hay reclutamiento de plaquetas, hay una agregación de plaquetas que finalmente es un proceso iniciado por las plaquetas para finalmente ir avanzando en su proceso de acumulación y terminar con la formación de un tapón, que es lo que hace que cohiba la hemorragia. Por lo tanto, el proceso se ha corregido en forma, digamos, normal. Este es un proceso normal que se lleva a cabo en lo que es la hemostasia en sí, cuando todos los factores que intervienen en el proceso hemostático están perfectamente en condiciones de reaccionar. Veamos el primer paso, que es el vasoespasmo. Comienza por la lesión endotelial y es causado por mecanismos locales y humorales. Un espasmo estrecha la luz del vaso y reduce el flujo sanguíneo, y eso es muy importante tener en cuenta, porque si esa reducción del flujo sanguíneo se prolonga por mucho tiempo, va a producir alteraciones, digamos, de irrigación en toda la zona que corresponde a la irrigación de ese vaso. Por lo tanto,
hay que tener muy en cuenta este tema de que el espasmo estrecha la luz del vaso y reduce el flujo sanguíneo, y hay que tener en cuenta el tiempo que ese proceso se lleva a cabo para no prolongar demasiado el daño o la alteración de insuficiencia circulatoria en toda la zona que corresponde a la irrigación de ese vaso. Esto puede ser transitorio, puede durar minutos, pero también puede durar horas. Y si la lesión del vaso se ha llevado a cabo en forma muy drástica o ha seccionado el vaso, la situación se complica en cuanto a la circulación sanguínea en toda la sección. El tromboxano es una prostaglandina liberada por las plaquetas que con otros mediadores como la serotonina actúan como vasoconstrictor. Es decir, que el tromboxano es una sustancia, es una prostaglandina que es la que primero reacciona en producirse una vasoconstricción, ayudado por la endotelina, que es el vasoconstrictor más poderoso. Todas estas sustancias son, digamos, se ponen en marcha inmediatamente al proceso de la vasoconstricción y actúan como, en un primer momento, una vasoconstricción para regular la circulación. La prostaciclina también es una prostaglandina liberada por el endotelio, produce vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Es decir que, como se darán cuenta, todo el proceso del vasoespasmo tiene una enorme importancia conocerlo, porque es el primer paso que se produce como reacción a una lesión generalmente traumática y que va a desencadenar todo un proceso a partir del endotelio vascular, desencadenando todo este tipo de reacciones que son sumamente importantes conocerlas. Les puse este esquema para que eso es extraído de la literatura, de la bibliografía de Port, se lo sugiero porque está muy bien esquematizado todo, y rápidamente le hago un repaso donde se produce una lesión del vaso, a continuar con la liberación de toda la sustancia que ya les expliqué recientemente. Luego hay una vasoconstricción a través de la reacción de la musculatura lisa del vaso. Luego hay una formación del tapón plaquetario con todas las alteraciones que se producen en este proceso, que sí ya lo vamos a ver. Y luego, finalmente, para finalizar este proceso así, está la coagulación de la sangre, que lo vamos a ir analizando detenidamente. Por lo tanto, tienen que acordarse todos estos pasos. Una vez que se ha producido la lesión, se ha producido el accidente, el traumatismo, cómo va reaccionando el organismo en las distintas situaciones. Esto es para que ustedes tengan en cuenta la hemostasia primaria, que en un principio era, como recién les decíamos, el primer paso. Hay una lesión, un traumatismo, hay un endotelio que reacciona, se produce una adhesión plaquetaria, cambio de forma, liberación de tromboxano y adenosín monofosfato, y luego el reclutamiento de todas las plaquetas y la agregación de ellas para finalmente producir un tapón plaquetario. Analicemos lo que es el tapón plaquetario como el segundo paso luego de que se produce la lesión. Se inicia cuando las plaquetas entran en contacto con la pared del vaso. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos del citoplasma de células de la médula ósea llamadas megacariocitos. Están encerradas en una membrana, pero no tienen núcleo y no pueden reproducirse. Por lo tanto, es muy importante la estructura, conocer esta estructura. Tienen mitocondria y sistema enzimático capaces de producir ATP y ADP, es decir, que forman como son una fuente de energía y forman toda una estructura que es capaz de producir su propio metabolismo, su propio sostén energético a partir de las estructuras mitocondriales. Tienen enzimas para la síntesis de prostaglandinas que son necesarias en la hemostasia. Las plaquetas recién formadas, liberadas desde la médula ósea, permanecen hasta 8 horas en el vaso antes de ser liberadas a la sangre. Todos estos procesos fisiológicos tienen que conocerlos, tienen que saber muy bien cómo se producen todos estos fenómenos hematológicos.
y en cuánto tiempo se realiza. Por ejemplo, saber que las plaquetas tienen una vida media de 8 a 12 días, luego se van degradando. La producción de plaquetas es controlada por una proteína llamada trombopoyetina, que es responsable de la maduración. Por lo tanto, tienen que conocer todos estos pasos fisiológicos que obviamente nosotros ya consideramos que ustedes ya lo saben por el hecho de corresponder a todo un programa de fisiología y que tienen que tenerlo muy en cuenta para su conocimiento. La trombopoyetina se origina en el hígado. Si se origina en el hígado, es de suponer que el hígado tiene que estar en una situación lo más normal posible para que pueda cumplir esta función de generación de trombopoyetina. El músculo liso, el riñón, la médula ósea, la producción y liberación de las plaquetas está regulada por la misma circulación, o sea, por la circulación de la concentración de plaquetas. Por lo tanto, la plaqueta tiene la capacidad de autorregularse en cuanto a su cantidad activa. Todo eso mediante la acción de la trombopoyetina. Entonces, recordemos esto, que es muy importante tener en cuenta que para que esto se lleve a cabo como debe ser, es el hígado el encargado, es el gran laboratorio que tenemos, y es el encargado de que tenga una producción permanente de trombopoyetina para que esto vaya a cumplir su función como debe ser. El músculo liso, el riñón, les repito nuevamente estas cosas que son conceptos básicos que tienen que tenerlo bien en cuenta. La médula ósea, la producción y liberación de la plaqueta va a estar regulada siempre por la concentración circulante en sangre de estas mismas plaquetas que van a tener esa capacidad de producir reacciones en estas zonas de producción de trombopoyetina. Las plaquetas tienen en su interior dos tipos de gránulos que cumplen una enorme función dentro de lo que es la estructura de la hemostasia. Los alfa y deltas, que son encargados de liberar mediadores para la hemostasia, que ya vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, cómo estos gránulos actúan o interactúan entre sí para que todo el proceso se lleve a cabo exitosamente. Los gránulos alfa contienen P-selectina, que es una estructura proteica, el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, que es un factor que interviene fundamentalmente en la adhesión plaquetaria, la fibronectina, que ayuda también al factor de von Willebrand, y el factor 5, el factor 8, que son mediadores para su interacción. Por lo tanto, recordemos esto, la estructura o los gránulos alfa contienen P-selectina, fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina y finalmente el factor 5 y el factor 8. Todos son elementos que van a participar dinámicamente en todo el proceso hemostático. El factor plaquetario, quimiosina que se une a la heparina, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformador alfa, trombospondina, que son todos factores de crecimiento que cumplen una enorme función en todo el proceso hemostático. Estos factores de crecimiento tienen como resultado la proliferación y crecimiento de células endoteliales, vasculares, células del músculo liso y fibroblastos. Como se darán cuenta, esta estructura de gránulos alfa tiene todas estas sustancias que son las que van a intervenir positivamente en todo el proceso hemostático luego de producirse su mecanismo, su puesta en marcha de formación del tapón lítico hemostático. Son importantes en la reparación vascular en general por el hecho de que cada una de estas sustancias tiene una enorme función en su estructura. Por otro lado tenemos los gránulos densos de delta que contienen ADP y ATP encargados de producir energía, calcio ionizado, histamina, serotonina, adrenalina y todos estos factores contribuyen a la vasoconstricción. Entonces, estas estructuras que conforman los gránulos densos delta
hay que tener en cuenta y no dejar recordar siempre la estructura energética que tienen: ADP, ATP, calcio, histamina, serotonina, adrenalina, que todos contribuyen a la vasoconstricción, y eso es muy importante como contribuyente en todo el proceso hemostático. El tapón plaquetario involucra la adherencia y la agregación plaquetaria. Las plaquetas son atraídas hacia la pared de un vaso dañado, se activan y cambian la forma de discos lisos a esferas espiculadas, por lo cual quedan expuestos los receptores en su superficie. Toda esta estructura, les pido que recuerden bien toda la estructura anatómica y funcional, porque es muy importante que recuerden todos estos elementos que componen una estructura plaquetaria, porque finalmente después, cuando hablemos, o por lo menos les voy a mencionar la acción de los medicamentos y dónde actúan y cómo actúan y para qué actúan, van a tener que recordar estas estructuras que conforman todo lo que es la plaqueta. La adherencia plaquetaria requiere la presencia de una proteína llamada factor de von Willebrand, que es producido por la pared endotelial de los vasos, y también transporta el factor de coagulación 8. Por lo tanto, es muy importante que haya factor de coagulación de von Willebrand en todo este proceso, fundamentalmente de adherencia plaquetaria, por su función que cumple en la formación y la contribución que va haciendo a la agregación plaquetaria. Luego de la adherencia se produce la agregación plaquetaria, para lo cual se produce la liberación de los contenidos de los gránulos de la plaqueta, como les decía recién, sobre todo el calcio, el ADP, tromboxano, fibrinógeno y finalmente fibrina, que es la red integradora finalmente de todo el tapón, y finalmente queda todo ya en situaciones ya de que se terminó de formar el proceso hemostático y queda ahí ya, sellado toda la estructura previamente lesionada. Por lo tanto, tienen que recordar siempre esto, que las sustancias que contienen los gránulos, todos los elementos de la agregación plaquetaria, se van agregando y son los que van a ir dándole, punto final a todo el proceso hemostático. Los receptores glucoproteicos 2B, 2A en la membrana de la plaqueta fijan el fibrinógeno y las plaquetas juntos. Por lo tanto, también tienen que recordar que estas sustancias son enormes, estos receptores glucoproteicos 2B, 2A, y que están en la membrana de la plaqueta, que sirven para fijar el fibrinógeno en la plaqueta. Les recalco esto una vez más: estos receptores glucoproteicos tienen que recordarlo por la importancia que tiene posteriormente cuando se hace el tratamiento y la utilización de drogas, y tener en cuenta dónde van a actuar esos fármacos, precisamente recordar todas las estructuras que tienen para comprender su mecanismo de acción farmacológico. Los fosfolípidos también contribuyen a la fijación de todos los elementos estructurales. Las acciones conjuntas del ADP y tromboxano llevan a la expansión del agregado plaquetario, que se convierte en el tapón hemostático primario. Por lo tanto, el adenosinfosfato y el tromboxano son fundamentales en la estructura de ese tapón hemostático primario. La selectina P se une al leucocito y factor de crecimiento derivado de plaquetas, cuyas siglas son estas: factor de crecimiento derivado de plaquetas. También participan en la cicatrización de la pared del vaso lesionado. Por lo tanto, es una estructura proteica muy importante en la restauración de la zona lesionada, de la zona dañada. Los receptores de glucoproteína 2B, 2A se unen al fibrinógeno y se vinculan con más plaquetas. Es decir, que esos receptores glucoproteicos sirven de puntos de unión al fibrinógeno y que le va permitiendo ir uniéndose a otras plaquetas que se van agregando al proceso. Una formación defectuosa del tapón plaquetario causa hemorragia en aquella persona con insuficiencia de plaquetas o de factor de von Willebrand o insuficiencia hepática. Y acá quiero recordarles, muy importante, estos temas
que deben tener en cuenta cuando tengamos un paciente con insuficiencia hepática o con algún grado de patología hepática, o que tengan ya una cirrosis declarada, confirmada, o un proceso neoplásico ya en su etapa muy avanzada. La insuficiencia hepática se va a manifestar principalmente por trastornos en la coagulación. ¿Por qué? Por la importancia que tiene el hígado en formar toda esta estructura que tiene una participación muy activa en todo proceso hemostático. Por lo tanto, cuando haya una insuficiencia hepática, una cirrosis avanzada, una hepatitis avanzada, pueden haber lesiones o manifestaciones hematológicas cuya principal manifestación va a ser la hemorragia o trastornos en la coagulación. Es decir, que tengamos en cuenta todos estos fenómenos que posteriormente, cuando ya tengamos una patología avanzada que compromete a un órgano tan importante como el hígado, debemos pensar en la repercusión hemostática o que aparezca en hemorragia, que muchas veces tienen como punto de partida la insuficiencia hepática. El ácido acetilsalicílico, clopidogrel y ticlopidina son drogas que se usan habitualmente en la práctica diaria de la medicina. Son inhibidores de la agregación plaquetaria. Repito esto, son el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, la ticlopidina, son inhibidores de la agregación plaquetaria. Pueden consumirse, pero bajo control del médico. Nunca permitir que el paciente lo ingiera sin una indicación médica o sin un control estricto. Para evitar la formación de trombosis, se usan normalmente en esas condiciones, pero tiene que estar siempre controlado, en primer lugar, indicado por el médico, indicado por el profesional y controlado por el profesional, especialmente en aquellos pacientes que están en riesgo de infarto o de miocardio o ACV, arteriopatía periférica, etcétera, etcétera. Es decir, que acá viene lo que les decía hace un momento respecto a conocer la estructura plaquetaria para comprender el mecanismo de acción de estas drogas, que son de uso muy común, por lo menos en Paraguay se usa muchísimo, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, la ticlopidina, que actúan como inhibidor de la agregación plaquetaria y que muchas veces la gente lo puede consumir, pero siempre hay que exigirle al paciente que concurra por el control mensual para ver la evolución, cómo está su tiempo de coagulación, cómo está su plaqueta, etcétera, etcétera, porque eso de que se les da por una determinada indicación, posteriormente, si no se controla, puede tener, digamos, manifestaciones secundarias que se escapan muchas veces al control del médico simplemente porque el paciente no viene a la consulta y no se puede controlar y el médico no puede ir a la casa a controlarlo. Por lo tanto, hay que pedirle que se les explica que esta medicación, esta otra, se le indica, pero tiene que venir mensualmente con un análisis en la mano, mostrárselo y es el médico el que va a hacer el reajuste de la dosis. Estos medicamentos se pueden usar en forma individual. Hay muchísima gente que toma ácido acetilsalicílico, una aspirina por día, muchas veces durante años, o bien puede darse en forma separada o en combinación con el clopidogrel. Existen presentaciones farmacológicas que tienen esta característica, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel juntos en un solo comprimido, pero si no se hace el control, puede transformarse en una medicación de alto riesgo para el paciente. Por lo tanto, estas recomendaciones yo insisto para que ustedes las puedan indicar, pero bajo un estricto control médico, tanto en cuanto a la cantidad, al tiempo y a todo el proceso evolutivo de la patología que estamos tratando. El ácido acetilsalicílico inhibe la síntesis de prostaglandina, sobre todo el tromboxano. El clopidogrel inhibe la síntesis de adenosinfosfato en las plaquetas. Los efectos más graves de la ticlopidina son la neutropenia, púrpura trombocitopénica trombótica. Por lo tanto, fíjense la cantidad de alteraciones, y si esto no está bajo un control médico estricto, podemos transformarlo en una complicación o una manifestación secundaria seria y con alto riesgo para el paciente. Por lo tanto, todas estas manifestaciones que estoy señalando, por favor, ténganlas bien en cuenta en el momento de hacer una indicación terapéutica. Primero elegir el paciente, ver a quién le está haciendo falta la cantidad, la dosis diaria y la combinación con otra droga
para que no haya sinergismo, es decir, para que no haya potenciación de los efectos de la medicación y que posiblemente después tengamos manifestaciones secundarias no deseadas y que la responsabilidad va a caer sobre el médico que fue quien indicó este tipo de droga. Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan que hacer una indicación precisa de una medicación de esta envergadura, tómense el tiempo necesario para explicar el mecanismo de acción y el cuidado y tener siempre en cuenta que no tomar más de lo que se le haya indicado y volver a la consulta, al control en el tiempo que corresponda, con el control que corresponda en cuanto al laboratorio se trata. Los fármacos que actúan a nivel del receptor glucoproteico 2B, 2A son, por un lado, el tirofiban, el eptifibatida y el axicimab. Son drogas nuevas, relativamente nuevas, que están siendo usadas. Nosotros particularmente las usamos, pero con cierta precaución, sobre todo porque no pueden ser drogas de uso masivo. Primero porque hay que seleccionar muy bien el paciente y segundo por el costo que tiene. Estas drogas son muy buenas para el manejo de los pacientes que tienen algún tipo de trastorno en la coagulación, teniendo en cuenta, acá está lo que les decía recién, la importancia de conocer los receptores glucoproteicos 2A, 2B, que son donde actúan estas drogas, y la contraindicación que tienen estas drogas fundamentalmente por ahí es el costo y no todos tienen accesibilidad, pero como mecanismo de acción son importantes bajo un estricto control médico. ¿Por qué? Porque se utilizan no solo en la patología, digamos, de tipo curativa muchas veces, sino que también en el síndrome isquémico, el síndrome coronario agudo, desde el punto de vista cardiovascular, precisamente cuando se trata de pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes fumadores, pacientes dislipémicos, etcétera, etcétera. Cuando haya un paciente que tenga una serie de factores de riesgo, que la sumatoria total se transforme en paciente de alto riesgo, esa gente amerita un tratamiento especial de acuerdo a las posibilidades que el paciente tiene para adquirir este tipo de droga bajo un estricto control médico. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, que ya está en proceso evolutivo o que lo estamos sospechando por su perfil clínico, por su perfil genético, por sus antecedentes familiares, por todas las comorbilidades que tiene ese paciente, ameritan un tratamiento de esta envergadura. Por lo tanto, todo esto corresponde al criterio clínico que el mismo médico tiene que tener en cuenta para no cometer errores en su manejo y teniendo en cuenta los resultados positivos que pueda tener, o bien pueden ser negativos, nunca bien deseados este tipo de complicaciones. Por lo tanto, yo insisto que el manejo de estas drogas es importante conocerlas, cuál es el mecanismo de acción, cómo se deben usar la cantidad y el uso diario, y tener en cuenta la combinación con otros fármacos que pueden potenciar su acción. Por lo tanto, hay que estudiar muy bien cada droga que se va a usar en un determinado paciente con un perfil determinado para que no tengamos efectos contradictorios. Esto se lo puse para que ustedes vean lo que es una estructura plaquetaria, de tal forma de que tengan en cuenta todo lo que es la forma o los elementos que integran. Tenemos una zona estructural donde están los microtúbulos, actina, miosina, una zona membranosa, hay un sistema canalicular tubular denso, después tenemos la zona periférica, donde está la membrana plasmática, el glucocáliz, zona de orgánulos, que serían, aquí están los gránulos delta, los gránulos alfa, y las mitocondrias, que son todas estructuras generadoras de energía. Por lo tanto, esto para que ustedes recuerden, que obviamente suponemos que ya lo conocen desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, la estructura y sobre todo la función. Lo importante es que nosotros, a partir de lo que son los conocimientos, los fundamentos fisiopatológicos, tienen que saber cómo va a ir actuando y cómo se pueden producir determinadas patologías cuando algunas de estas estructuras empiezan a funcionar irregularmente y todo lo que puede traer aparejado detrás de ese proceso. Por lo tanto, les pido que ustedes siempre tengan en cuenta o que repasen esta estructura de cada una de las, digamos, de los elementos que intervienen en un proceso hemostático.
Vamos a descansar unos minutos acá y luego vamos a proseguir con coagulación de la sangre, que es un tema también muy importante y que forma parte de todo lo que es el proceso hemostático. Descansamos unos minutos y enseguida continuamos.